frontera por el poder. Hoy vamos a analizar las claves de esta crisis. Inicia hacia el mapa. Bienvenido. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para poder entender lo que está sucediendo en Sudán. Sudán, crisis a espalda del mundo. Vamos a desplegar nuestro mapa y ubicar a este país en el continente africano. Y es que desde el año 2022 la violencia en Sudán se ha intensificado. Según diversos análisis y la propia Naciones Unidas, han generado una cifra 550% más desde el derrocamiento de Bashar el año 2019. Las principales víctimas del conflicto armado son los niños. Hay un alto índice de mutilaciones, reclutamiento forzado, violencia sexual, inseguridad alimentaria y falta de escolaridad, entre otros aspectos. Se estima esta cifra alarmante, 7.1 millones de desplazados que generan dentro de Sudán escapando de este conflicto de ambas partes. También hay que decir que hay 4.3 millones de desplazados internos, la gran mayoría ubicados en campamentos de Darfur, la zona occidental que limita con la República Centroafricana, como lo ven graficado en nuestro mapa, el país que tiene ahora el mayor número de personas desplazadas internas de todo el planeta. Chad, otro país que además es frontera con Sudán, ha recibido el mayor número de personas. Le sigue Egipto, Etiopía y República Centroafricana y Sudán del Sur, quienes han recibido también a varios sudaneses en medio de esta situación crítica y una crisis galopante. También se habla que esta cifra podría incrementarse hasta finales de este año en más de 1.8 millones de refugiados en todos estos países que hacen frontera con Sudán. Vamos a seguir desplegando el mapa para revisar otros datos. Un conflicto que afecta también a toda esta nación, pero principalmente se concentra en esta disputa política en Jartum, que es la capital de Sudán, así como en Omdurman, la ciudad más grande de ese país, donde en julio murieron más de 30 civiles en un ataque a un mercado. El conflicto viene siendo interrumpido a través del comercio y las cadenas de suministro, lo que ha provocado el aumento también de los precios del combustible y los alimentos. Según Naciones Unidas, cerca de 12.000 menores de 5 años han muerto en tan solo 4 meses. Hay también otro dato, 1.2 millones de niños menores de 5 años con desnutrición severa. Esto en medio de una mediación también interesada por países occidentales, uno de ellos Estados Unidos. De esto voy a conversar con mi invitado hoy en el mapa. Nos acompaña desde la Argentina, él es experto en temas de África subsahariana y África del Norte, Alberto Cremonte. Qué gusto tenerte hoy en el programa, Alberto. Y por allí quiero empezar. ¿Realmente le interesa a Estados Unidos mediar por una, y la voy a entrecomillar, paz en Sudán, como lo hace, por ejemplo, tratando de ampliar una tregua en Palestina, pero con intereses también escondidos o quizás que ya están revelados? ¿Qué nos dices? ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar del mapa. Bueno, no, me parece que como es habitual en Estados Unidos, siempre que media la paz o que intenta mediar la paz, y tomo las comillas que tú le pusiste a esa paz, siempre hay intereses en juego, y me parece que, bueno, justamente en Sudán, los intereses que tiene Estados Unidos, incluso en la mediación desde Arabia Saudita, también hay intereses puestos ahí, y sobre todo las riquezas que tiene este país. Estamos hablando de oro, estamos hablando de petróleo en distintas regiones del Sudán, donde claramente estas dos fuerzas que están en pugna por el poder de Sudán tienen la dominación de esas riquezas, y bueno, los intereses estratégicos de Estados Unidos se basan en esos lugares, ¿no? Vamos a sumar también al análisis, nos acompaña Bruno Lima Rocha. Bruno, también qué gusto tenerte en el mapa y preguntarte. Este es un conflicto que estallaba entre dos fuerzas internas que se disputan sobre todo el territorio. Hay intereses de por medio, ya lo decía Alberto Cremonte, pero lo cierto es que hay casi más de 7 millones de desplazados. Una crisis a la espalda del mundo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se le presta tan poca atención a lo que sucede en este país africano? Bueno, gracias por invitarme. Un saludo al colega también que está con nosotros al aire. Yo diría que el conflicto interno de Sudán
es una relación intraafricana e intraárabe más que nada. Y por lo tanto, por los vínculos que tiene, por ejemplo, las fuerzas de desplazamiento rápido, que tienen por base las antiguas milicias de Janjaweed, tienen vínculo con Emiratos Árabes, aliados de Arabia Saudita. Y el Egipto sería una especie de sponsor o apoyador del gobierno oficial de Jartum de las Fuerzas Armadas regulares. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto que se desarrolla entre apoyadores de países árabes, miembros de la Liga Árabe, Egipto y Emiratos, por ejemplo, y también nuevos miembros de los BRICS, como Egipto y Emiratos. Por lo tanto, el Occidente tiene poco que hacer ahí, en ese momento. Sería más saludar, por ejemplo, una diplomacia económica. China desarrollando algunos proyectos, ya los tienen en Puerto Sudán, pero desarrollando algunos proyectos como tenían antiguamente con la dictadura de Bashir, y con eso apoyando una salida diplomática. Mientras Occidente no tenga intereses directos, no va a hacer nada, esa es la realidad. Y creo yo que la salida viene por los BRICS y por alguna mediación en la interna de la Liga Árabe. Este es un aspecto también interesante, Alberto, porque esta situación debería resolverse al interior de los países africanos. Una África unida sería un potencial bastante marcado en medio además de distintas crisis globales en el planeta. Háblese de la energética, de la climática, entre otras. La Unión Africana podría jugar un papel fundamental, tomando en cuenta que además en reiteradas oportunidades la ONU decía que ellos no deberían participar de una mediación, pero sí respaldando a potencias como Estados Unidos, inclusive como Emiratos. ¿Cómo entender este movimiento y si esto realmente podría ser una pieza clave dentro de todo este mapa? Sí, yo creo que sí. Bueno, ahí te cambiaría el verbo, digamos, de pudiera a debiera. Me parece que la Unión Africana debiera sí intervenir en este conflicto, sobre todo por esto que venimos charlando en otros, con respecto a los conflictos en África mismo, que ante problemas africanos las soluciones tienen que ser sí o sí africanas, no, sin ningún lugar a dudas a esto. Entonces, bueno, me parece que hoy la Unión Africana, sentada en la mesa de diálogo que se lleva a cabo en Arabia Saudita, me parece que es quien pueda destrabar este conflicto, o por lo menos mediar relativamente entre estas dos fuerzas que insisto, que pugnan por el poder en Sudán, pero sí, yo creo que sí, digamos, y bueno, los organismos internacionales, como decía el compañero, poco tienen que hacer en el conflicto sudanés, porque bueno, justamente son los creadores. Ante la postura de una problemática, muy difícilmente ellos tengan la solución. Sí creo, y lo reitero, me parece que la Unión Africana debería jugar, así como en Sudán, en otros conflictos en África, debería jugar un papel más que importante, sobre todo en la resolución y en la paz africana. Digo, ¿no? Digamos, estamos a días del comienzo de la COP28, también ahí, digamos, se jugaría la Unión Africana. Por último, Bruno, ¿tú crees que este conflicto pueda ir más allá del territorio que es Sudán, es decir, tocar las puertas de vecinos adyacentes? ¿Podría ser este quizás uno de los escenarios peligrosos para esa región? Sí, seguramente. El conflicto se puede expandir para el Chad, por ejemplo. Ya está en acción como autodefensa de la gente de la zona la antigua milicia de Darfur, que no reconoce el gobierno de Jartum, que peleaba contra los Janjaweeds, que eran aliados de Jartum. En ese sentido, la expansión del conflicto se puede ir más en línea, en dirección al Atlántico, y contaminar aún más esa gel que ya está bastante, yo diría, disruptivo en función del cambio y del cambio de élites clientes desde no más Francia, pero ahora con las proposiciones rusas y chinas en la zona. Si este conflicto se expande para el Sahel, va al encuentro del interés del Occidente de desestabilizar aún más las posibles salidas económicas del África subsahariana. Pero la única salida del conflicto interno del Sudán sería un acuerdo de una élite civil gobernando, el reclutamiento de las fuerzas de desplazamiento rápido para la interna de las fuerzas regulares de Sudán y una posición secundaria de los generales de siempre. Estamos lejos de esa solución en este momento, infelizmente. Le pido a nuestros invitados que se mantengan conectados a nosotros. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala.
Esta vez a través del portal web La Tinta, que está titulando 5 genocidios actuales, el caso de Sudán. El cuerpo de la noticia habla de que en la actualidad se registran al menos 5 genocidios simultáneos en el mundo, aunque la cobertura mediática y la atención internacional varían considerablemente entre ellos. Uno de los más destacados es el genocidio que afecta al pueblo palestino, atrayendo la atención mundial, pero por Israel en realidad. Sin embargo, hay escasa visibilidad sobre el genocidio en Tigray, Etiopía, el genocidio en el noroeste de la República Democrática del Congo y el genocidio sudanés en Darfur. Cada uno de estos eventos genocidas tiene también sus propias problemáticas, dinámicas y significados geopolíticos, económicos y hasta estratégicos. A pesar de estas diferencias, todas estas víctimas comparten una dura realidad. Son grupos humanos perseguidos, sometidos y asesinados de manera sistemática, lo cual constituye una grave violación del derecho internacional y un llamado a la acción de toda la comunidad internacional que muchas veces, ya sea por incapacidad o falta de intención política, no es capaz de abordar una solución útil y duradera. Ya volvemos. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Latitud Brasil con Beto Almeida. Yo soy Beto Almeida, te espero en Latitude Brasil todos los miércoles. Miércoles. Solo por Telesur. Vamos a sumar otro dato también para el análisis a través de la fotografía. Esta es la prohibición que impide el transporte de material quirúrgico vital a los hospitales de las zonas de Jartum, controladas por las fuerzas de apoyo rápido. Y es que están poniendo en peligro la vida de cientos y miles de personas, incluidos niños, niñas y mujeres. El objetivo es impedir que los soldados heridos puedan recibir tratamiento vital en la capital. Prohibir el acceso además al servicio médico no solo que va en contra de las leyes internacionales de este derecho internacional humanitario, sino que por su propia naturaleza tendrá también consecuencias mortales para la vida de civiles, que también se verán privados de estos insumos. Alberto, cuando vemos imágenes como estas, no podemos dejar de pensar que casi el 80% de estos hospitales han quedado fuera de servicio en este país, en Sudán, por este conflicto que además arrastra ya varios meses, 7 en total, que tiene la mayor cantidad de desplazados en el planeta. ¿Qué labor están jugando entonces Naciones Unidas y otros organismos, más allá del silenciamiento, que es otra denuncia terrible que hacen por aquellos periodistas y defensores de derechos humanos que denuncian esta crisis y que son silenciados? Sí, bueno, en principio justamente lo que está haciendo nacionales, dentro de ellos las Naciones Unidas, es justamente un silencio absoluto. De hecho, nosotros que nos dedicamos a analizar estos temas geopolíticos internacionales podemos llegar a tener acceso a cierta información que de hecho no aparece en ningún medio hegemónico, si no es Telesur y algunos poquitos más, como recalcábamos recién La Tinta, o bueno, el medio donde yo trabajo, Pia Global. Pero bueno, lo que está ocurriendo es un silencio total y absoluto, y no hay una denuncia concreta, ni siquiera de modo mediática, de esto que está ocurriendo, sobre todo en los hospitales, en la educación, en la hambruna en la cual va a estar sumergida Sudán a partir de estos 7 meses de conflicto. Parece que bueno, el llamamiento que nosotros debiéramos hacer como periodistas y como medios de comunicación independientes sería esto: reclamarle también a estos organismos internacionales que, así como ven los conflictos en Israel o Gaza
o en Ucrania o en otras partes del mundo. También en Sudán está ocurriendo un conflicto internacional donde la población sudanesa está sumergida en una catástrofe humanitaria sin precedentes. Sobre todo en esto que decías, es el país con más en todo el planeta. Estamos hablando de un país central de África, donde los más afectados también son los niños. Esto también es un llamamiento a levantar la voz por Sudán, ¿no? Esto, Bruno, también revela un hecho fundamental, y de esto quiero hablar contigo: el hecho de que a los países occidentales no les interesa que se solucionen los conflictos internos en Sudán. Entre líneas, o palabras más o palabras menos, mientras hay un conflicto, mejor, porque sus intereses se ven protegidos, porque ingresan fuerzas militares, porque pueden apropiarse más fácil de los recursos estratégicos. ¿Es esta una mirada geopolítica? Sí, de hecho sí, porque mira, si uno quisiera cortar la financiación de las fuerzas de desplazamiento rápido, que son herederas de los Janjaweed, bastaría poner un rastreo en el comercio de oro, porque la financiación de esta fuerza viene del oro. Lo mismo pasaría con el gobierno formal de Jartum, que ya es fruto de 2 golpes de Estado. Bastaría sancionar, poner un bloqueo importante o quizá un bloqueo selectivo en el puerto de Sudán. No hay interés. El bloqueo económico, como sufre Cuba, como sufre Irán, por ejemplo, es un arma de guerra, así como la cobertura televisiva, yo diría. O entonces crear una fuerza tarea plenipotenciaria con muchos recursos, con un presupuesto altísimo, y llenar de cascos azules el Sudán, para por lo menos garantizar un corredor humanitario de acceso a los bienes fundamentales. Es una lástima, pero el cinismo del occidente pone un dicto para las audiencias del mundo de los conflictos que son importantes y los que no son importantes. Quiero proponerte, Bruno, que revisemos también una leyenda para continuar con el análisis. Vamos a revisar lo que sentenciaba el ministro de Asuntos Exteriores. Ahí lo ven en sus pantallas. En primera instancia vemos a Ali El Sadiq, que decía: el gobierno sudanés pide poner fin con efecto inmediato a la misión integrada de la asistencia a la transición de Naciones Unidas en Sudán, ya que no responde a las necesidades y prioridades del país. También decía: esperábamos que la misión ayudara a Sudán en la transición democrática y contribuir a la complejidad de la situación en lugar de alborotarla. ¿De qué se trata esto?, le preguntó Alberto Cremonte. Alberto, porque mucho se cuestionaba la salida de cascos azules de Sudán, pero por otro tipo de acontecimientos. Primero, la población no estaba de acuerdo porque no ha ayudado a frenar la situación crítica de crisis de violencia en el país. Pero por otro lado, también se habían cometido irregularidades por parte de estos cascos azules. ¿Tiene esto que ver? ¿Es así? Sí, bueno, claramente esto ocurre con cada participación de la ONU en conflictos internacionales. No es la primera vez que se denuncia a los cascos azules en procesos de violación o de vulneración de los derechos humanos. Sudán no es el primer caso, de hecho ocurre en Haití, por ejemplo, en este momento, o ha ocurrido en otros conflictos internacionales. Me parece que justamente las poblaciones, sobre todo las poblaciones que están sometidas actualmente al yugo occidental, ya levantan la voz y se dan cuenta de que la ONU y las fuerzas de intervención de la ONU, las fuerzas de paz, entre comillas, no son la solución a sus problemas. Entonces, bueno, me parece que estas poblaciones pelean y luchan por una solución interna, dándose cuenta que estas fuerzas de paz lo único que traen es más problemas de los que ya tienen, ¿no? Le pregunto a Bruno. Bruno, tú hablabas de China, que podría jugar un papel fundamental dentro de esta posible mediación de paz en Sudán. Quiero que me comentes más sobre esta perspectiva, ya que China se ha convertido quizás en uno de los países con más alta diplomacia para lograr acuerdos, no solamente con lo que sucede al este de Europa con Ucrania, sino también en el marco de esta situación que aqueja al pueblo palestino con un genocidio sin precedentes, al igual que vive Sudán. Mira, si tomamos, por ejemplo, el reacercamiento y la reaproximación diplomática entre Arabia Saudita e Irán,
vamos a localizar que hay inversiones importantes China en Arabia Saudita y en Irán, así como acuerdos comerciales importantes con los dos países. Yo diría que si la China entrara con una línea de financiación para algunas cadenas estratégicas de valor, garantizando la ampliación de la infraestructura sudanesa, ni que fuera con algún tipo de seguro a partir de commodities importantes de Sudán, como oro y petróleo, más el aval de una triangulación de la Organización de Cooperación Islámica, de la Liga Árabe, de la Unión Africana, sería posible, sería factible. Yo insisto, los países sponsor, auspiciantes del gobierno de Sudán, que es Egipto, y de la Fuerza de Desplazamiento Rápido, que son los Emiratos, son dos países miembros de los BRICS, muy cercanos a Estados Unidos, ¿verdad? Pero muy dependientes cada vez más del comercio con China y con los miembros de los BRICS. Es posible. La única cosa que yo creo que no tiene ninguna salida viable es esperar que los países occidentales impulsen a partir de la ONU alguna solución para el conflicto de Sudán. Esto no va a pasar. Y eso me parece importante también como una manera de presión en torno también a este mundo multipolar en plena construcción que atraviesa el planeta. Quiero agradecer a Alberto Cremonte y a Bruno Lima por habernos acompañado hoy con sus análisis en el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y tienen impacto en el mundo. Fabiola López, desde Cuba, nos va a comentar sobre el impacto de este centro de investigación de inteligencia artificial inaugurado entre China y la mayor de las Antillas, que comprende, que implica. Veamos. Pues nuevas áreas de colaboración científico-técnica se abren entre Cuba y China. Y un ejemplo es el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Inteligencia Artificial que inauguró el ministro de Educación Superior de esta isla, Walter Baluja, durante su visita al gigante asiático hace unas semanas. Según fuentes diplomáticas, este lugar, que cuenta con el liderazgo de la Universidad de Camagüey y otros centros académicos de los dos países, es un proyecto que busca impulsar el desarrollo social a través de la innovación y el conocimiento en campos tan importantes como de la inteligencia artificial, donde China es el líder mundial. Los expertos advierten que esta iniciativa inédita para Cuba abre una puerta para que las universidades implicadas de ambos países y las dos naciones continúen transitando por el camino de la solidaridad, el desarrollo, la innovación y el conocimiento. La directora extranjera del instituto, la doctora Yailé Caballero, ha explicado que este proyecto tiene el reto de contribuir al desarrollo social de la inteligencia artificial en áreas como la biotecnología y la biomedicina, el medio ambiente, la energía renovable, la agricultura de precisión, la calidad de vida del adulto mayor, entre otras muchas áreas. El instituto contiene una estación de red inalámbrica cableada 5G, un cerebro inteligente para computación de alto desempeño, un centro de Big Data y computación en la nube, una sala también de tomas de decisiones inteligentes y 12 laboratorios para estudios para la formación profesional. El caso es que el instituto que está ubicado en Hebei, en el norte de China, se presenta como un motor de avance en el campo de la inteligencia artificial, con un impacto directo en las casas de altos estudios y aportes significativos al bienestar de la población. Recordemos que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas y programas de computadora que pueden realizar tareas normalmente diseñadas para la inteligencia humana. Se conoce que estos sistemas son capaces de aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones basadas en datos y patrones, por lo que esa tecnología se utiliza en una variedad de aplicaciones, desde asistentes virtuales y sistemas de recomendación hasta vehículos autónomos y diagnóstico médico, con el objetivo de automatizar tareas y mejorar la eficiencia en diversas industrias. Gracias a Fabiola López con nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa vamos a revisar nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector que son los datos relevantes sobre esta temática. En total, más de 20 millones de personas en todo Sudán se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda como resultado de ese conflicto, el declive económico y los desplazamientos masivos con más de 7.000 desplazados hasta el momento. Con este colapso del Estado hasta la espiral en el radar, podría abarcar un escenario peligroso, su extensión a países adyacentes. Estados Unidos quiere mediar en una supuesta paz en Sudán con intereses creados para una dominación y control geoestratégico. Un frente africano más unido también sería clave, podría ser importante, por ello una mediación de la Unión Africana y no por potencias extranjeras. Sin embargo, China también podría jugar un papel importante porque es miembro de los BRICS y esto implicaría también poder presionar por el tema del comercio. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los retos de la gobernabilidad en Colombia con otro notable invitado, Gustavo Bolívar, legislador y escritor directamente desde Nueva York, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Hoy, solo por Telesur.